Muchas gracias, Vero. Feliz sábado. Feliz sábado. Qué lindo poder estar juntos. La iglesia de Anizacate es una iglesia querida por nosotros. Nos toca estar acompañando a los colportores y ustedes son una iglesia generadora de misioneros colportores, así que es una bendición poder estar juntos, disfrutar juntos el sábado. Recién Silvio nos hacía pensar en los chicos y felicitaciones por los chicos. Por Santi, tenemos ahí a nuestro representante. Nair, aunque Nair es de Córdoba, ella se siente de Anizacate, y por Pancho. ¿Sí? Este invierno anduvieron colportando en Entre Ríos, en la zona de Concordia, y fue una bendición, así que qué lindo el trabajo misionero que hacen los chicos, así que felicitaciones por eso. Y ahora tenemos nuevos colportores, nuevos misioneros colportores que andan con publicaciones, aquí con Margot y con Juli, así que es una bendición tener una iglesia tan misionera, Silvio, tan activa. Entonces, contentos con eso, felicitaciones por eso. Nos toca estar acompañando el área de publicaciones en la asociación, el área de salud. Les contaba a Silvio, yo nací en Neuquén, Pau nació en Córdoba, nos conocimos en la UAP, donde están estudiando los chicos. Ahí nos conocimos, Pau hizo medicina allá, yo hacía teología. Así que ahí con colportaje fue, porque entre salud y teología no había mucha relación, pero colportábamos y eso nos permitió conocernos. Así que el colportaje es muy querido para nosotros y ahora nos toca estar acompañando allí a los colportores, entonces es una bendición. Me gustan las historias y esta mañana quería proponerles leer juntos una historia y sacar lecciones de allí. Antiguo Testamento. Segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4. ¿Sí? Segundo de Reyes, capítulo 4. Me voy a poner el teléfono acá, así no se me va el tiempo. Segundo de Reyes, capítulo 4. Hay una historia que me parece extraordinaria allí. ¿Sí? Este es uno de los personajes que me gusta de la Biblia. Este año estuvimos hablando bastante de Elías y Eliseo, ¿vieron? Con actividades misioneras, la formación del discipulado, y me gusta la vida o el ministerio de Eliseo. Y entonces vamos a leer un momento de la vida de Eliseo ahí en Segundo de Reyes, capítulo 4, desde el versículo 8. ¿Lo encontraron? De paso, mientras ustedes van buscando, el próximo sábado se nos vence la suscripción de la escuela sabática, así que ahí con nuestra coordinadora de escuela sabática de publicaciones, poder ir generando nuestras guías de estudios para el año que viene. ¿Sí? Va a estar muy bueno para las edades más niños. Para los niños cambia todo el folleto. Entonces, hagamos planes ahí para poder tener los folletos de escuela sabática de los niños y también los nuestros, ¿no? Y algunos materiales vi ahí, Mente, Carácter y Personalidad. Ese libro lo tienen que leer. No sé si ya alguno lo leyó, pero si no, ese es un buen libro para leer. Y el otro que me gusta ahí es El Perdón y la Salud. El autor, tremendo. Así que las publicaciones ahí a nuestra coordinadora va a ser una bendición. ¿Encontraron? Segundo de Reyes 4. ¿Sí? Ya hemos orado, pero oramos una vez más y vamos a la Biblia. Querido Dios, gracias porque podemos leer juntos de tu palabra. Oramos rogando tu bendición para que al leerla podamos escuchar tu voz, podamos agarrar lecciones para nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la Biblia: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y una mujer importante que vivía allí le invitó insistentemente a que se quedara a comer. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Entonces la mujer un día le dice a su marido: mira, yo sé que este hombre que siempre pasa por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, que pongamos allí una cama, una mesa, una silla, un candelabro, para que cuando él venga a visitarnos se quede allí y tenga donde quedarse.
Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en el aposento y durmió allí. ¿Sí? Entonces le dijo a Giezi, su criado, llama a la tsunamita. Y cuando el criado la llamó, ella se presentó delante de él y Giezi, y Eliseo le dijo a Giezi, pregúntale, ciertamente te has mostrado tan solícita hacia nosotros con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que le hable al rey o que le hable al general del ejército? Y ella respondió, mira, yo habito en medio de mi pueblo, respondió ella. Esta es una historia muy interesante, vamos a irlo leyendo, pero para ir entrando en el contexto. Miren qué tremendo. Dice la Biblia que este era un matrimonio que vivía en Sunem, y ¿qué agrega la Biblia? Era una mujer conocida. ¿Qué más dice la Biblia? Importante. ¿Qué pensaríamos nosotros con una mujer o una familia conocida e importante de la ciudad? La Biblia quiero que agrega que un día la esposa, muchachos, las esposas tienen ideas brillantes, ¿no? Así que hay que escucharlas. Y entonces dice, un día la esposa le dijo, este hombre que viene genera un ambiente espiritual especial. Entonces, yo creo que es un santo hombre de Dios. Es una mujer espiritual y es una mujer que le dice, vamos a hacerle un departamento. ¿Qué te parece? O sea, si vos podés hacer un departamento para alguien, económicamente, estás bien. ¿Sí? Esta era una mujer importante, dice la Biblia, ricos, económicamente muy estables, ellos tienen campos, viven en una zona estratégica del país, y entonces, miren qué curioso esto, a veces nosotros pensamos que los ricos no son tan espirituales, ¿no? Y la Biblia nos dice que esta era una familia rica, adinerada y bien posicionada, que tenía intereses espirituales. Y buscaban acercarse a Eliseo porque entendían que era el profeta de Dios. ¿Sí? Le hacen un departamento. Fíjense que en ese momento hay un comentador que me gusta a veces leer y escuchar, se llama Laurentius Ionescu, y él dice, incluso en los momentos de la vida de Jesús, la gente no es que tiene muchos muebles en sus casas. Vieron que van y no tienen ni sillas, se sientan. Pero esta mujer le dice a su marido, nosotros vamos a ponerle una cama, una mesa con sillas, vamos a ponerle luz al departamento, para que él pueda estar cómodo y pueda leer. O sea, era un departamento lindo, diríamos, ¿no? Y entonces, la Biblia dice que cuando pasa Eliseo por allí, ahora Eliseo se encuentra con que esta familia le hace un regalo. Vieron que a veces cuando nos dan regalos es como que uno se siente comprometido, ¿no? Cuando te entregan un regalo es como que, bueno, vos decís, tengo que de algún modo devolver un poquito de lo que me están dando. Y este es un momento de la vida de Eliseo en el que está atravesando quizás una situación que él todavía no ha notado. Ya tiene experiencia, ya tiene tiempo de ministerio. El profeta de algún modo tiene una influencia en la sociedad, y su reacción es, ¿qué podría hacer para devolverle un poquito de lo que la mujer me está dando? Y fíjense, en el versículo 13 dice la Biblia que él le dice a su criado que se llama Giezi, llama a la mujer y preguntale qué podemos hacer por ella. ¿Sí? Y miren lo que le ofrece Eliseo. Eliseo, de algún modo, lo que le ofrece es, yo conozco al rey. ¿Vieron? ¿Vos estás necesitando que hagamos alguna conexión con el rey? Yo conozco al ministro de Defensa, al ministro de Seguridad. Que charlemos con el ministro de Seguridad y que te mande una patrulla, que cuide tu campo. Fíjense que, de algún modo, la Biblia nos empieza a presentar una situación que está viviendo el profeta de Dios, o el hombre de Dios, en el que quizás la experiencia o el tiempo ha hecho que la conexión vertical, ¿sí?, que él tenía con Dios, y por lo que la mujer se acercó, quizás él empezó a pensar, bueno, por mi influencia puedo devolverle un poquito a esta familia que se ha portado bien conmigo.
Y entonces su ofrecimiento es, de algún modo, más de influencia. Y la respuesta de la mujer es, mira, yo no necesito nada de eso. O sea, yo no te traje el departamento, no te hice el departamentito como para que vos me generes algún tipo de influencia. No es por ahí. Sin embargo, dice la Biblia que ellos ahora se quedan a solas. Versículo 14, y la charla entre Eliseo y Giesi fue, ¿y qué podríamos hacer por ella? Fíjense un detalle que me parece tremendo, y es que el hombre de Dios, Eliseo, no le está preguntando a Dios, Señor, ¿qué podemos hacer por esa mujer? ¿Saben con quién está charlando? ¿De qué podrían hacer? Con su compañero Giesi. Y entonces ellos empiezan a charlar sobre la mujer. A veces es una tentación nosotros cuando nos juntamos con alguien y empezar a charlar sobre otro, ¿no? Y empezamos a sacar conclusiones. Y entonces, fíjense que en la charla entre Giesi y Eliseo, ¿qué es lo que empiezan a hablar? Y ellos dicen, mirá, este es un matrimonio. Miren el versículo siguiente, versículo 14. Dice, este es un matrimonio grande. El esposo ya es anciano, viejo. ¿Y qué es lo que no tienen? Dice Eliseo, podríamos hacer algo en relación a eso. ¿Sí? Fíjense otro detalle más. Esta no fue una idea de Dios. O no necesariamente la Biblia dice que ellos hablaron con Dios para que Dios le dijera, hay que ir por ahí. Fue una charla que tuvieron entre ellos. ¿Sí? De algún modo cuchicheando o empezando a hilar hilos o atar hilos, y que a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Nos juntamos con alguien y empezamos a hablar del otro y mirá, y está haciendo que va así, y ya están grandes y todavía no tienen hijos, y todo lo que eso generaba en una cultura como la que ellos vivían, y Eliseo dice, bueno, es por ahí, y sin consultar a Dios, le dice a Giesi, llama a la mujer, y cuando la mujer viene, Eliseo le dice, versículo 16, mirad, en gratitud a todo lo que vos hiciste con nosotros, el año que viene vas a tener un hijito. ¡Wow! O sea, imagínense que un día nosotros estamos ahí y no sé, a alguien se le ocurre decir, mira, el año que viene te va a pasar eso. ¿Cómo? Y la respuesta de la mujer en el versículo siguiente es, mirá, Señor mío, no te burles de mí. O sea, este es un asunto sensible para nosotros. Yo ya lo fui procesando toda mi vida y de algún modo yo ya dejé de creer. ¿Sí? Y hoy vamos a pensar en esto de algún modo, crisis espirituales. ¿Sí? Por un lado, la crisis que quizás está atravesando la mujer que está buscando desesperadamente ese vínculo con Dios, y ella dice, necesitamos buscar al profeta para generar ese ambiente espiritual que yo estoy necesitando, porque se me ha ido la vida y no estoy sintiendo que Dios me responda. No sé si les ha pasado en algún momento así, que hemos orado y que hemos orado mucho tiempo y no tenemos la respuesta por la que venimos orando. Y entonces suceden dos cosas. Primero, el primer nivel de nuestra crisis pasa de manera personal y empezamos a desconfiar de nosotros. ¿Y saben qué es lo que empezamos a pensar? Quizás no estoy orando bien. Por eso Dios no me escucha. Lo otro que pensamos es, quizás no estoy orando lo suficiente. Por eso Dios no me escucha. Quizás tendría que orar más temprano. ¿Sí? Y cuando vemos que todo eso lo hacemos y no funciona, ahora empezamos a desconfiar de nosotros. ¿Sí? Y cuando pasamos ese nivel de crisis, ahora empezamos a desconfiar de Dios. Y eso es tremendo. Quizás en realidad Dios no lo puede hacer. Y esta mujer está llegando a ese nivel de su crisis, porque ella dice, se me fue la vida
este es un asunto sensible. Vos sos el hombre espiritual. O sea, no metas el dedo en la llaga y no te burles de mí, le dice ahí, porque es un asunto del que ya no quiero hablar. Y no sé cómo venís en tu vida espiritual y en tus momentos de oración. Quizás vos también venís orando hace tiempo por tu hijo y por las decisiones y no estamos teniendo la respuesta. Y la Biblia en esta historia nos invita a necesitamos vincularnos otra vez. Y la otra crisis espiritual es la que de algún modo está viviendo el profeta y no lo sabe. Y dice la Biblia que al año, versículo 17, finalmente el varón de Dios le dice esto a la mujer, versículo 17, al año siguiente dio a luz un hijo en el tiempo que el profeta de Dios le había dicho. Y esto es tremendo. Quizás Dios responde la oración de Eliseo simplemente por la conexión espiritual que estaba teniendo la mujer. Pero en ningún momento la Biblia dice que Dios haya mandado a Eliseo a que dijera todo esto y quisiera todo esto. Y entonces en el versículo 18 dice que el niño creció. Miren, el historiador o el autor bíblico es que nos plantea una historia, comienza la historia y después pasa un lapso de tiempo. Fíjense que el niño creció, dice nada más la Biblia. Y ahora, un día vino a ver a su padre que estaba con los segadores y le dijo: papi, me duele la cabeza. O sea, ¿cuánto tiempo habrá pasado? No lo sabemos. Pero, ¿cuántos años tenemos? 11. Lee muy bien, ¿vieron? No sé si lo escucharon leer, pero espectacular. Quizás haya pasado ese tiempo. 8, 10, 11 años. Porque el niño ahora podía ir solo al campo, podía ir a ayudar a su papá, todavía no era independiente, pero él podía solo manejarse. Y entonces está en el campo con su papá y en un momento le dice: papi, me duele la cabeza, no sé qué me pasa. Y el papá, dice la Biblia, que lo llevó con su mamá, le dijo a uno de sus criados: mira, llévalo con la mamá porque le duele la cabeza. Y se va con la mamá a la casa. La mamá lo tomó, lo llevó, dice, lo sentó en sus rodillas hasta el mediodía, pero sin mucho más detalle, dice la Biblia que el hijito al mediodía, bueno. Y esta es una historia terrible. Es como que un padre viva esa experiencia, es terrible. Y entonces dice la Biblia que, versículo 21, entonces ella lo puso sobre la cama del hombre de Dios. Lo que hizo la mujer fue, en esta experiencia de desesperación, fíjense que no llamó a su marido para que el marido viniera. En su pensamiento quizás es: mi esposo es grande, la vida de mi esposo está ligada a nuestro hijito. Si él se llega a enterar que nuestro hijito no está, voy a perder a los dos hombres en un mismo momento. Y entonces lo lleva al departamento que le hicieron a Eliseo y deja al hijito en la cama que hicieron para Eliseo. Y dice la Biblia en el versículo 22 que llamó a su marido y le dijo: te ruego que envíes conmigo a algunos de los criados con una asna para que yo vaya corriendo a ver al varón de Dios y regrese enseguida. No le dijo nada de cómo estaba el hijito, ¿vieron? Y entonces el marido le dice: pero ¿para qué le vas a ir a ver al profeta si hoy no es sábado? Si hoy no hay ninguna fecha. Y tratando de explicarle sin decirle alguna cosa. Y entonces finalmente ella le dijo: mira, voy y vuelvo. Quédate tranquilo, le trató de tranquilizar ella. Y en el versículo 24 dice que le dijo al criado: mira, tenemos que ir rápido, ensillar el asno, poneme un carrito porque tenemos que ir rápido, no pares hasta que yo te lo diga. Y el versículo 25 dice que fueron ¿a dónde? A buscarlo a Eliseo. ¿Al monte? ¿Se acuerdan qué pasó en el monte Carmelo? Con Elías. Elías juntó a todos los profetas de Baal, porque el pueblo no sabía si Dios existía o no. Y entonces Elías dice: miren, ustedes hagan esto, y si Baal responde, Baal es Dios.
Y como Baal no respondió, ahora dice, yo voy a hacer esto, y si Dios me responde, Dios es verdad, Dios es real, y Dios responde, ¿se acuerdan? El monte Carmelo, ahí está la zona de Megiddo, o sea, pasan muchas cosas en ese lugar, es como Dios se manifiesta de una manera especial en el monte Carmelo, y ahí estaba el profeta Eliseo, de algún modo en un retiro espiritual, tratando de mantener su conexión con Dios, en un espacio de 10 años en el que casi no se dice nada de Eliseo. Fíjense que hasta al capítulo 4, en la primera parte, Eliseo viene haciendo milagros. ¿Sí? Eliseo viene porque lo que hace especial a Eliseo o al profeta de Dios es que tiene un vínculo con Dios. No era que era más inteligente, no era que era más estratega. El vínculo con Dios hace que el profeta sea especial. Y ahora, fíjense que en el capítulo anterior, el capítulo 3, era tal el vínculo entre Eliseo y Dios que Eliseo podía decirle al rey, rey, mira, va a venir el rey enemigo y tiene esta estrategia y va a hacer esto y va a hacer esto. Y el rey, dice el capítulo 3 de los moabitas, estaba tan enojado con su ejército que decía, tenemos un espía. ¿Cómo puede ser que yo organice un plan y los israelitas me lo descubren? Y finalmente uno de los siervos del rey le dice, no rey, no es que hay un espía, es que los israelitas tienen un profeta que tiene tal vínculo con Dios que Dios le puede revelar lo que vos estás pensando y organizando en la intimidad. Ese era el vínculo que tenía el profeta de Dios con Dios. Pero hay unos 10 años de silencio en el que parece que ese vínculo de algún modo se ha cortado. Porque este tiempo de los 10 años del niñito no hay milagros de Eliseo. Y Eliseo está notando algo. Y él dice, me voy a ir a tratar de vincular con Dios, ¿a dónde? Al monte Carmelo. Necesito volver a conectarme con Dios. Necesito volver a tener ese vínculo para que Dios pueda hablarme otra vez. Y pueda decirme cuál es el plan. Pensaba en esto. No sé hace cuánto que vos sos adulto. O hace cuánto que estás estudiando la Biblia o que venís a la iglesia. Mi mamá empezó a ir a la iglesia cuando yo tenía unos 8 años. Entonces, ahora ya tengo el doble. Ahora ya tengo un poco más. Y es lindo ir pensando cómo Dios nos ha ido dirigiendo. Pero es curioso, porque a veces, quizás la experiencia, o a veces el tiempo, hace que uno vaya, de algún modo, perdiendo esa conexión que teníamos al principio. ¿Sí? Y quizás ahora ya sabemos cómo se hacen las cosas, y quizás ahora vos sos el líder de iglesia y vos ya sabés qué es lo que hay que hacer, cómo se funciona esto, qué se hace acá. Y a veces la experiencia hace que uno vaya, de algún modo, disminuyendo ese vínculo. Porque ahora ya sabemos cómo funciona y cómo se hace. Y la influencia, por otro lado, hace que uno se mantenga activo, y quizás este tiempo Eliseo ha sido una influencia activa y él podía generar esto en la sociedad, pero él estaba notando que el vínculo que lo hacía especial para ser el profeta de Dios estaba disminuyendo. Se va al monte Carmelo y entonces ahí llega la mujer. Ahora imagínate que vos sos Eliseo, que vos sos el profeta de Dios, que vos sos el quien tiene este vínculo con Dios, y llega la mujer. Y dice la Biblia, versículo 25, partió y llegó donde estaba el varón de Dios, y cuando Eliseo ve que viene, dice, ahí viene la tsunamita, y le pidió a Giesi, anda a ver si está bien. Preguntarle si ella está bien, si está bien el esposo, si está bien el hijito. Y entonces, cuando Giesi fue, ella le dijo, Shalom, en hebreo, vas bien. Pero ella quería ir directamente a hablar ¿con quién? Con Eliseo. Y entonces, cuando llegó donde estaba Eliseo, se asió de sus pies y Giesi se acerca tratando de separarla y diciéndole, ¿cómo vas a hacer esto así? Y sin embargo, miren lo que responde Eliseo en el versículo siguiente, versículo 27. Eliseo le dice, déjala, porque su alma está
muy angustiada. ¿Y qué pasó? Dios no me ha dicho qué es lo que tengo que hacer. Y eso me parece durísimo, tremendo. ¿De qué sirve un profeta si no está conectado con Dios? ¿De qué sirve el hombre de Dios si cuando viene alguien no puede mostrarle cuál es el plan que Dios tiene? Y eso es durísimo. Me tocaba ser el coordinador de los colportores o de los misioneros colportores en un lugar. Yo era el que tenía que enseñarle cómo se colportaba, ¿viste? De paso, para quienes no conozcan o para quienes nos están acompañando, colportaje es una tarea misionera que hacemos como iglesia para salir a distribuir publicaciones que hablan de salud integral, salud mental, familiar, materiales que tenemos como iglesia para compartir con las familias, para que podamos vivir mejor, evitarnos enfermedades y poder acercarnos a Dios. Y entonces yo era el que coordinaba a los colportores y los acompañaba. Y ese día salimos con un chico que estaba empezando a colportar. Y entonces la presión era: Señor, dame sabiduría para mostrarle cómo se hace. Y hacía un milagro porque tenía poquito tiempo, hacía un milagro para mostrarle de que vos sos el que nos estás mandando a hacer esto. Y entonces entramos a una casa. La mujer muy amable nos compró los libros que le estábamos ofreciendo. Y yo decía, wow, si siempre me pasara esto, ¿viste? Era como la señora re amable, re atenta, nos invitó, nos hizo pasar, nos compró los libros que estábamos ofreciéndole. Y en un momento ya hicimos ahí el contrato y ya nos estábamos por ir. Y la mujer me dice, Mario, pero se están olvidando de algo. Y yo empecé a pensar, ¿le entregué los libros? ¿Qué me estoy olvidando? ¿Saben qué me dice la mujer? Todos los chicos como vos que pasan, antes de irse de mi casa me ofrecen orar. Yo era el que tenía que enseñarle al colportor, era el estudiante de teología, era el que tenía que mostrarle cómo se hacía. La mujer no nos compraba los libros porque le interesara demasiado, sino porque todos los chicos que pasaban por ahí y le ofrecían libros, oraban por ella. Y entonces me llamaba la atención porque de algún modo ahora Eliseo está notando esta crisis que él había estado atravesando y que no se había dado cuenta. Que quizás a veces por la influencia que iba generando, había ido desconectando ese vínculo. Y ahora se daba cuenta que lo necesitaba porque la mujer venía a pedir ayuda y Dios no le había mostrado qué hacer. Y entonces dice la Biblia que le dijo al varón de Dios, versículo 28, viene la mujer y le dice, mirá, yo no pedí tener un hijito. Yo ya me había resignado a que esto no iba a ser una realidad. Versículo 28, ¿vieron? Yo no te dije que no te burlaras de mí. O sea, ahora tengo un hijito, pero mi hijito murió. Y entonces Eliseo, en su reacción es, ¿y ahora qué hacemos? Es curioso, justo hoy en la escuela sabática charlábamos con los chicos. A veces cuando vamos desconectando el vínculo, empezamos a generar, formas para tratar de compensar. ¿Y saben lo que hace Eliseo? Dice el versículo siguiente. Eliseo le dice a Giesi, toma mi bastón. ¿Sí? Llévate mi bastón, Giesi. ¿Se acuerdan lo que los profetas hacían con el bastón? Moisés hizo con su bastón. Abre el mar rojo. ¿Sí? Como si fuera el bastón el que va a abrir el mar rojo. Pero Eliseo le dice a Giesi, Giesi, llévate esto, anda a ver al niño, asegúrate de hacer esto, como si las formas tuvieran algo para compensar el vínculo que fuimos perdiendo. Y entonces Giesi va y ahora le dice a Giesi, pero mira, concentrate, tenés que ir, si alguien te frena, vos no le hagas caso, vos seguí. ¿Por qué? Porque Giesi tenía un problemita que después, si vos seguís leyendo la historia, te vas a dar cuenta que Giesi fue muy orgulloso con el bastón del profeta. ¿Sí? Y si alguien le hubiera dicho, Giesi, ¿y ese es el bastón del Eliseo? ¿Qué hubiera hecho Giesi? Sí, me lo pasó a mí. Y voy a hacer esto. Y entonces, porque a Giesi le gustaba ese asunto, y Eliseo tiene que decirle, mira Giesi, andá,
Esto es lo que hay que hacer. Y si llega pensando que es el bastón el que va a hacer algo. Y hace lo que Eliseo le dijo que hiciera, pero el niñito ya está frío. Y Giesi vuelve a verlo a Eliseo. Y la mujer, ¿saben lo que hizo? Mirá, Eliseo, yo no me voy a ir de acá hasta que vos no vayas y hagas algo. ¿Sí? Y entonces dice la Biblia, la madre del niño, versículo 30, le dijo, vive tu alma, que yo no te voy a dejar. Y entonces Eliseo se levantó y la siguió. Giesi se había adelantado a ellos, había puesto el bastón sobre el rostro del niño, pero este no tenía voz ni daba señales de vida, así que volvió a encontrarse con Eliseo y le dijo, el niño no despierta. Y cuando Eliseo llegó a la casa, el niño estaba muerto, tendido sobre la cama. Versículo 33, miren qué tremendo. Dice entonces, él entró, cerró la puerta, ¿y qué hizo? Recién en el versículo 33, dice la Biblia que ahora Eliseo. Versículo 34, después subió, se tendió con el niño sobre su rostro, lo mismo que había hecho en algún momento Elías, para darle calor. Versículo 35, luego se paseó de un lado al otro de la casa. ¿Qué habrá sucedido en ese momento? ¿De qué habrá hablado Eliseo con Dios en esos momentos? ¿Será que habrá confesado algo? ¿Qué habrá estado haciendo en esos momentos? Y dice la Biblia que después de eso, el niño estornudó 7 veces. Me gusta esta historia, porque nos hace pensar en nuestras realidades espirituales. ¿Cómo está tu vínculo con Dios? Porque lo tremendo es que hay gente que te mira. Hay amigos y hay vecinos que te miran y que te ven a vos como el hombre de Dios o como la mujer de Dios. Hay gente que en medio de su crisis se va a acercar a vos porque tu referencia es que vos sos el hombre espiritual. ¿Cómo está tu vínculo con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Será que en las formas nos hemos ido perdiendo? Y nuestra religión es solo de formas. Venimos el sábado, hacemos esto, y ya está. ¿Cómo está tu vínculo con Dios? Y esa es la pregunta de esta mañana. Quizás alguno de nosotros vino y está con la crisis de que venimos orando por algo y Dios no nos ha respondido. Y estamos en esta situación de empezar a desconfiar de nosotros. ¿Será que estamos orando bien? ¿Será que tengo que hacerlo más? Quizás ya estamos en la etapa de empezar a desconfiar. ¿Será que Dios realmente puede hacer esto? Y la invitación para vos esta mañana, si estás viviendo esa experiencia, es: necesitamos desesperadamente volver a vincularnos con el Padre. Que la Biblia sea la herramienta que Dios pueda usar para responder nuestras preguntas y hacer los milagros que Él quiere hacer. Ahora quizás nuestra crisis pase por otro lado. Pase quizás porque hace años que venimos haciendo lo mismo y no nos hemos dado cuenta en qué momento nos desvinculamos. Y vivimos en el retiro espiritual del Carmelo, estamos en el lugar, pero quizás nuestras oraciones no están siendo lo profundas que necesitan ser. No sé hace cuánto que Dios no te habla como te hablaba antes. Y la invitación de esta mañana es la misma que hizo Jesús. Necesitamos restablecer el vínculo. Y Jesús dice, la manera de restablecer el vínculo es fácil y sencilla. Es a solas, cierra la puerta y habla con tu Dios. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Y es lo que dice el versículo 33. Entonces Eliseo entró a solas, cerró la puerta y volvió a restablecer el vínculo. Lo que nos hace especiales es el vínculo.
Hay gente que te mira, hay gente que te busca y que vos sos la referencia espiritual. Lo que nos hace especiales con Dios es el vínculo. Si perdemos el vínculo, vamos a empezar a buscar formas y vamos a empezar a pensar de que si hago esto, funciona. Y si Dios no está, aunque hagas lo que hagas, no funciona. Cuando volvemos a restablecer el vínculo, los milagros suceden. Después de esto, el hijito resucita y empiezan los otros milagros de Eliseo. Esa crisis que duró unos 10 años le permitió a Eliseo reacomodar sus pensamientos y recordar de que no pasa por nosotros. No hay nada en nosotros que nos haga especiales. Es el vínculo con el Señor. Y la invitación de esta mañana es esa. ¿Será que hay alguien que hace tiempo que viene a la iglesia y se da cuenta que en algún momento el vínculo ya no es igual que antes? Quizás hace tiempo que sentís que Dios ya no te está hablando. Y hoy es un día para restablecer el vínculo. Para que Dios vuelva a hablarnos. Para que Dios vuelva a mostrarnos cuál es el plan. Y para que Dios vuelva a hacer los milagros que quiere hacer. ¿Saben lo que hizo Eliseo? Le dijo: Señor, dame una doble porción de tu espíritu. Y es curioso porque la Biblia registra que vivió el doble de los milagros que tuvo Elías. El vínculo es lo que nos hace especiales. No sé cómo está tu culto personal de este tiempo. La invitación de esta mañana es: hoy, cerrar tu puerta, el secreto, y volver a restablecer el vínculo para que Dios te vuelva a hablar como Él quiere hacerlo. ¿Se animan a que oremos por eso? Querido Padre que estás en el cielo, tú nos conoces y conoces lo profundo de nuestro corazón y de nuestra relación contigo. Tú sabes cómo llegamos a tu iglesia esta mañana. Quizás hay algunos entre nosotros, líderes de iglesia, que están notando que está viviendo esta experiencia que le tocó vivir a Eliseo. Quizás hace tiempo que por distintas actividades, tiempo, compromisos, hemos dejado de lado ese vínculo y hemos cortado esa relación contigo, Señor. Y aunque oramos y aunque dedicamos momentos a acercarnos a ti, quizás en nuestra intimidad nos damos cuenta que nuestra relación contigo ya no es como era antes. Y hoy queremos rogarte que nos perdones, que nos limpies, que nos libres, y como decía el Señor Jesús, de una manera sencilla y fácil queremos pasar tiempo a solas contigo y volver a restablecer el vínculo. Danos la seguridad de tu Espíritu Santo con nosotros, porque queremos volver a escucharte, queremos pedirte que dirijas nuestras vidas y que hagas los milagros que quieres hacer a tu vida. Gracias por tu iglesia, que al salir esta mañana de aquí podamos hacerlo con la seguridad de tu paz, tu perdón y tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, pastor. Ya terminando el culto. Vamos a cantar, vamos a alabar a Dios. Bendición, nos ponemos de pie. Padre Señor, en esta mañana, ya mediodía, agradecer al Señor por tu palabra, agradecer al Señor por este mensaje. Cada uno sabemos cómo estamos, en qué situación. Tú nos estás llamando, Señor, nos estás haciendo reflexionar, que podamos tomar esa mejor decisión siempre tomada de tu mano,
siempre guiado por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, en ese momento a solas contigo, decir todo lo que tengamos que decir y esperar tu respuesta con amor, esperar tu respuesta, Señor, no haciendo que sea tu voluntad, que realmente podamos sentir esa presencia tuya, que podamos sentir, Señor, esa necesidad de buscarte, de poder estar, Señor, a cuentas contigo. Queremos dejar hoy en día eso, Señor, en tus manos. Ayúdanos. Bendícenos, Señor, en el resto de este día. Bendice las actividades que se van a realizar. Que podamos servir, Señor, siempre tomados de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.